La historia humana tiene momentos donde todo cambia, instantes en los que un pueblo se levanta y el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Y si hablamos de un quiebre total, uno que destruyó reyes, inventó derechos y encendió la llama de la revolución en el resto de los continentes, ese momento fue la Revolución Francesa. Un estallido social, político y cultural que empezó con hambre y terminó con terror, y aún así dejó como legado las palabras que hoy en día millones repiten: libertad, igualdad, fraternidad. Si te interesa este viaje histórico, quédate, porque hoy vamos a ver cómo un pueblo cambió el rumbo de su país. Como siempre digo, pongámonos en contexto. Estamos ubicados a mediados del siglo XVIII. Francia era una potencia europea, pero también una bomba a punto de explotar. Una monarquía absoluta donde el rey tenía poder por voluntad divina. Una sociedad dividida en 3 estamentos: el clero, privilegiado; la nobleza, aún más privilegiada; y el tercer estado, comprendiendo el 98% del país: campesinos, obreros, burgueses, todos cargando con los impuestos que los otros 2 no pagaban. El rey Luis XVI no era malintencionado, pero sí indeciso y débil. Mientras tanto, la economía se derrumbaba: sequías, hambrunas y una deuda gigantesca causada por guerras, entre ellas la independencia estadounidense. En París constantemente resonaba una frase: no hay pan. Y cuando al pueblo le falta pan, la historia se mueve. Es en este contexto que llegamos al año 1789, donde, desesperado por la crisis y con la idea de recaudar dinero, Luis XVI convoca una institución que no se reunía desde hacía más de 170 años: los Estados Generales. Los Estados Generales eran una asamblea representativa de los 3 estamentos, donde se proponían soluciones a votación de los estados para ver qué accionar tomar. Pero tenía un problema: cada estado tenía un voto, y por más que el pueblo sea casi el total de la población, si los otros 2 estados se ponían de acuerdo, su voto no serviría de mucho. Y déjenme decirles que así era, puesto que el clero y la nobleza siempre buscarían su propio beneficio en indiferencia con el campesinado. La idea de pagar impuestos para los estados más beneficiados era inadmisible y proponían aumentar aún más al campesinado, lo que generó grandes disturbios donde se decidió que el pueblo contara con un voto más. Esto no contentó a los campesinos, puesto que en caso de empate, el rey era quien debía desempatar, y se sabe bien que no quería llevarle la contra a los estados más poderosos por temor a las represalias. Es así que el tercer estado decide tomar cartas en el asunto y buscan cambiarlo todo. Los representantes del pueblo, cansados de haber sido ignorados durante siglos, dan un paso histórico. Se declaran Asamblea Nacional, única y legítima voz de Francia. Cuando el rey intenta disolverla, los diputados responden con un juramento que estremeció al país: el juramento del juego de la pelota. Conocido así debido a que la intervención del rey evitó que los representantes del tercer estado se pudieran reunir con normalidad en donde se habían realizado las asambleas. Es así que deciden de manera espontánea reunirse en un campo de juego de pelota, donde juraron que no se separarían hasta dar a Francia una constitución. El pueblo empezó a despertar. El 14 de julio de 1789, un revés para la monarquía. Con rumores de que el rey preparaba una represión, París estalla. Miles de personas salen a las calles buscando armas, y es así que el 14 de julio asaltan la Bastilla, una cárcel que, si bien no se caracterizaba por contener allí un enorme arsenal, era un símbolo del poder absoluto, del miedo y la injusticia. El pueblo derrota la fortaleza y, no contento con eso, envió un mensaje para todos aquellos que se opusieran a ellos. El gobernador de la Bastilla, Bernard René Launay, fue apuñalado y se realizó con su cuerpo un acto que posteriormente se repetiría, marcando una de las brutalidades de este proceso. Su cabeza fue apartada de sus extremidades y colocada sobre una pica para desfilar con ellas por las calles. Sin duda, un acto despiadado,
pero que infundía perfectamente el temor que buscaban. Las noticias se expanden como fuego. Había comenzado la revolución. En pocas semanas, la asamblea abole los privilegios feudales. La sociedad estamental desaparece. El 26 de agosto se publica uno de los documentos más importantes de la historia moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Libertad, igualdad, soberanía popular y fin del poder absoluto. Ideas que hoy parecen normales, pero que entonces eran dinamita pura. El mundo miraba sorprendido. En Francia, los cambios apenas empezaban. En octubre de 1789, miles de mujeres armadas marchan decididas desde París hasta el Palacio de Versalles, exigiendo pan y que el rey se haga cargo. En los pocos días que estuvieron ahí, se dice sin saber a ciencia cierta que María Antonieta, esposa del rey, dijo: «Si no hay pan, pues que coman pasteles». Una frase que trata de mostrar la indiferencia de la élite hacia la miseria del pueblo francés. Aunque, como dije, no existe evidencia cierta que demuestre la veracidad de la misma. Esta movilización sin duda fue determinante. Luis XVI y su familia fueron obligados a abandonar el palacio y trasladarse a París. El rey ya no era un monarca absoluto, ahora era un prisionero político. Durante los años 1791 y 1792, la revolución se divide internamente. Por un lado, girondinos, más moderados, temerosos de la radicalización, y por el otro los jacobinos, radicales, liderados por figuras como Robespierre, Marat y Danton, que buscaban la creación de una república. Europa mira con miedo la caída del absolutismo. Austria y Prusia declaran guerra a Francia. El pueblo, cansado de conspiraciones reales y nobles que querían restaurar el antiguo orden, toma una decisión drástica. Se abole la monarquía y el rey es juzgado. Es así que el 21 de enero de 1793, en la Plaza de la Revolución, miles observan como la hoja de la guillotina cae sobre la cabeza del rey. Ese día, Francia termina de romper con 800 años de monarquía. Europa se horroriza, el pueblo estalla en emociones encontradas. La revolución entra en una etapa sangrienta, muy sangrienta. Se da inicio al conocido como el Reinado del Terror, que comprendió tan solo un año, desde 1793 a 1794, pero dejando una huella que jamás se olvidará. Con enemigos dentro y fuera del país, los jacobinos toman el control. Para defender la revolución, instalan un régimen de vigilancia extrema, tribunales revolucionarios, arrestos masivos y la guillotina funcionando a diario. Cabe aclarar que cuando hablamos de guillotina a todos se nos viene la Revolución Francesa a la mente, y si bien es cierto que a partir de aquí se popularizó, y es más, lleva su nombre por Guillotín, un diputado de la Asamblea Nacional, no se creó en este momento, ni fue él su inventor, sino que fue él quien propuso su uso como castigo. El motivo es muy despiadado: su velocidad, practicidad y como herramienta para evitar los traumas que los verdugos contaban tras tantas ejecuciones. Es así que Robespierre, quien tenía el mayor poder ahora en Francia, aunque no gobernaba, solo dice una frase que marcaría la época: el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Hago un paréntesis para aclarar que Robespierre no gobernaba solo, lo hacía a través del Comité de Salvación Pública, un órgano creado para salvar la revolución, pero que terminó convirtiéndose en una maquinaria de persecución. Durante este periodo, miles de personas son ejecutadas, incluso revolucionarios, incluso aliados. Tal es así que llegó a tomar la vida de Georges Danton, su compañero de lucha, revolucionario fiel a sus ideales, que luchó junto a él, codo a codo, pero que para este momento, y con el grado de paranoia que Robespierre cargaba, consideró tras unas leves diferencias ideológicas que era un conspiranoico, que buscaba derrocarlo, sentenciándolo así a la guillotina. La revolución
devora a sus hijos, hasta que en 1794 Robespierre corre la misma suerte que sus víctimas. Tras una revuelta y habiendo sido encarcelado, logra escapar con ayuda de sus aliados restantes, pero es perseguido y arrinconado en el edificio del ayuntamiento de la Comuna de París. Tras un tiroteo, del cual salió herido con un disparo en la cara, fue capturado y al día siguiente ejecutado al igual que todas sus víctimas, en la guillotina. Tras el terror, Francia crea un nuevo gobierno, el Directorio. Es inestable, corrupto y odiado por el pueblo. Las guerras continúan, la economía sigue frágil. Y en el medio del caos aparece un joven general con talento, ambición y carisma: Napoleón Bonaparte. En 1799 da un golpe de estado, toma el poder y pone fin a la revolución. Había comenzado una nueva era. Aunque la revolución terminó con Napoleón, su impacto fue inmenso. Se acabó el feudalismo en Francia, nació la idea moderna de ciudadanía, se extendió por Europa el concepto de nación y soberanía popular, inspiró movimientos en América, Europa y el mundo. La Revolución Francesa no solo cambió un país, cambió la humanidad. La Revolución Francesa fue contradictoria, explosiva, heroica y trágica. Fue libertad y terror, esperanza y sangre, justicia y violencia. Pero de ese torbellino nació una nueva forma de entender los derechos, el poder y la sociedad. Porque hay momentos en que un pueblo decide levantarse y el mundo simplemente ya no puede ser igual. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta, no se olviden comentar qué otra cosa les gustaría que traiga el canal. Y como siempre, mi nombre es Santiago Dorigo y esto fue otro capítulo más de Aprendiendo Historia Juntos. Chao.